Bien, vamos a continuar por el estudio del Evangelio según Juan. Nos encontramos en capítulo 16, versículo 16. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. En el contexto del Señor ha venido hablando acerca de su Espíritu Santo. Y lo primero que acabamos de observar en el versículo 16 es que dice: dentro de poco ya no me veréis y después me volveréis a ver, como lo dice otra versión. Y también un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Este texto presenta una dificultad que debemos considerar. Han surgido alrededor de él varias interpretaciones, pero no deseo hablar de ellas ni presentarlas para confundir. No debe ser eso el fin de la predicación. Más bien vamos a procurar aclarar y llegar a nuestras propias conclusiones y de esa manera tener nuestras propias aplicaciones. Algunos han dicho que lo que nuestro Señor está diciendo aquí puede significar que Jesús estaba diciendo: en pocas horas me matarán y seré sepultado, entonces no me verán más. Pero luego de 3 días resucitaré y volveréis a verme. Es decir, que por un poco no le verían cuando muriese y fuese sepultado, pero luego le volverían a ver cuando reaparecería a ellos tras su resurrección. Es decir, que los discípulos volverían a encontrar al Señor con vida después de su muerte. Los que asumen esta postura añaden que la frase dentro de poco, que aparece ahí en el versículo 16 que acabamos de observar, un poco, excluye a que Jesús se refiera a su segunda venida al final de los días. Si se tratase de la segunda venida, dicen ellos, al final del tiempo, pues entonces no sería un poco, porque ya han pasado más de 2000 años.
un poco no puede significar eso, dicen los que interpretan de esta forma. Otros piensan que nuestro Señor quiso decir: dentro de poco dejaré este mundo, ascenderé al cielo, volveré a mi Padre y no me veréis más. Y después de un poco, un intervalo relativamente breve, nuestra era presente, volveré en mi segunda venida y me veréis de nuevo. Entonces, los que interpretan este pasaje de esta forma dicen que aquí nuestro Señor está hablando y refiriéndose a su segunda venida, cuando se reúna nuevamente con los suyos. Los que asumen esta postura sostienen que aplicar las palabras de nuestro Señor aquí a su muerte y resurrección no explica las palabras "yo voy al Padre". Además, agregan que la expresión "un poco" es la misma que aparece en Hebreos 10:37, un pasaje y un contexto en donde se habla claramente de la segunda venida del Señor. Entonces, hasta ahí vamos dos interpretaciones. Una es que algunos dicen que se refiere a la muerte y resurrección del Señor. Luego, otra que dice que se trata de su segunda venida. Pero hay otra, una tercera, y es que parece ser y puede significar también que por un poco no le verían con sus ojos físicos, pero que después que el Espíritu Santo viniese el día de Pentecostés, le percibirían por la fe y de una manera que nunca le habían visto antes. Recordemos que el contexto nos ha hablado del Espíritu Santo, como ya lo dije. Sin embargo, el verbo "veréis" da la idea de contemplar fijamente, de percibir. Y es curioso que el primer "veréis" aparece en tiempo presente, mientras que el segundo está en tiempo futuro. Este texto parece ser una paradoja, y puede ser que lo que nuestro Señor está diciendo es como algunos lo entienden: debido a que me voy, ustedes me verán de nuevo cuando mi Espíritu venga a morar con vosotros. Cambiarán la vista física por la percepción espiritual. Hoy los creyentes ven a Jesús por medio de la enseñanza del Espíritu de la palabra de Dios. Si no fuese así, no se diría: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ya que la fe nos permite ver lo invisible y creer lo incierto. Seguramente, aunque con nuestro sentido de la vista no palpemos al Señor corporalmente, sí lo podemos hacer con los ojos del Espíritu y de la fe. Pero sea como sea, mis hermanos, la interpretación que presenta menos dificultades de estas tres, y es de pronto por la cual me inclino un poco más, es por la primera. Y es que aquí nuestro Señor está hablando de su muerte y de su posterior resurrección. Cuando los discípulos iban a estar tristes porque no le iban a ver, pero luego, después de su resurrección y antes de su ascensión, durante más de este tiempo, durante estos 40 días, iban a poderle ver, iban a constatar de que se trataba de Él y se iban a alegrar. El contexto en el versículo 22 nos dirá que, vamos a observarlo en el versículo 22,
También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Note que el contexto respalda esta interpretación, que iban a alegrarse por volverlo a ver, por volverle a ver al Señor. Entonces parece ser que esta es la interpretación que presenta menos dificultades. De esta forma, un poco y no me veréis indica su traslado de ellos por la muerte, y de nuevo un poco y me veréis indica su alegría por la reaparición entre ellos y su resurrección antes de su ascensión, cuando se gozarían al verle nuevamente y no dudarían más de su identidad. Versículo 17 y 18. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué? Yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Este pasaje nos muestra claramente lo poco que entendían los discípulos del Señor en su momento. Estaban confundidos y expresaban su perplejidad. No entendían cómo sería posible que el Señor les había dicho que Él iba al Padre, pero que luego le volverían a ver. Por ahora decía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. No podían reconciliar esas declaraciones. Estaban demasiado altas y demasiado complejas para ellos. Pero si somos honestos y tenemos en cuenta cómo difieren las interpretaciones, lo que acabo de mostrar, las diferencias que hay entre los comentaristas bíblicos de la actualidad con relación a este pasaje, difícilmente puede sorprendernos que 11 creyentes débiles y entristecidos fuesen capaces de asimilar el significado pleno de las palabras de Jesús cuando las escucharon por primera vez la noche previa a su crucifixión. Haríamos mal en reparar la paja de sus ojos sin tener en cuenta la viga que hay en los nuestros. Sin duda, no debe ser motivo de sorpresa que no podamos comprender plenamente las palabras de Cristo. Muchas veces nos quedamos cortos cuando meditamos en el texto. Muchas veces no alcanzamos a comprender toda la profundidad y toda la dimensión que encierra la palabra del Señor. Son cosas que son espirituales, que son eternas, son verdades trascendentes, importantísimas, que muchas veces sobrepasan nuestro limitado entendimiento. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que siempre el Señor está dispuesto a enseñarnos, y que mientras en nosotros haya un corazón sincero y honesto, una actitud de conocerle y de aprender de Él, de esa forma el Señor nos guiará y nos dará más. Las palabras del versículo 18 muestran que fue el tiempo un poco lo que confundió a los discípulos. Esas dos palabritas pequeñas, un poco, fue lo que causó toda esa dificultad entre los discípulos. No podían comprender qué era lo que el Señor estaba diciendo. Eran incapaces de determinar si se refería literalmente a unas pocas horas o unos días
o se hablaba de un tiempo relativamente breve en sentido figurado. Ahí precisamente, en ese punto, que los discípulos estaban confundidos y no podían entender, vemos que hasta el día de hoy seguimos nosotros en la misma batalla y patinando en ese mismo punto, porque a ellos los confundió ese un poco y a nosotros también nos confunde. No sabemos si se refiere a un periodo corto de 3 días antes de la resurrección, o si se refiere a los 40 días después de Pentecostés, o no sabemos, a los 40 días antes de Pentecostés, perdón, entre el tiempo de la resurrección y la ascensión, o no sabemos si habla de un periodo de más de 2000 años. Igual, de todas maneras, si pensamos para Dios un poco, pueden ser tal vez 5000 o 10000 años, porque Él es eterno y Él vive fuera del tiempo en que nosotros manejamos. Tal vez para nosotros hablar de 500 o de 1000 años sea mucho tiempo, mas para Dios puede ser un breve tiempo. Entonces no sabemos. Pero fijémonos en que algo tan sencillo como un poco puede ocasionar tanta diferencia, confusión y malentendido. ¿Qué tal que hubiese dicho el Señor mucho? Si nomás un poco trajo tanto malentendido, ¿cómo hubiese sido algo mayor? Hace más de 20 siglos lo hizo entre los seguidores de Cristo y hoy continúa con los comentaristas y con los estudiosos bíblicos. Al parecer, la conversación entre los discípulos sobre su confusión continuó por un buen rato y ninguno de ellos se atrevía a dirigir pregunta al Señor, quizás pensando que si hablaba le tendrían como torpe o seguramente que iba a revelar su ignorancia. Estaban todos ahí cavilando y meditando y diciendo, bueno, pero ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es lo que quiere decir? No entendemos, ¿cómo así que un poco? Versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Al igual que en otros pasajes, aquí se manifiesta el conocimiento absoluto que tenía nuestro Señor de los corazones de aquellos que le rodeaban. Siendo Dios, podía leer sus pensamientos y con sus preguntas reveló su pleno conocimiento. Antes de que ellos le preguntaran, el Señor se anticipa a ellos y les hace preguntas de la incertidumbre y vacilación que había en ellos. Seguramente Cristo había observado la discusión entre los discípulos y sabía perfectamente lo que querían preguntarle, pero por algún motivo demoraban y no lo hacían. Entonces el Señor toma la iniciativa respondiendo a la necesidad. Parece que comenzó a hablar justo en el momento cuando uno de ellos abría la boca para pedirle explicación. A pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestras dudas e inseguridades, Jesús es un gran maestro, compasivo y bondadoso. A pesar de que seamos cabezas duras, muchas veces necios, a pesar de que nos cueste entender, sin embargo nuestro Señor está dispuesto a darnos la lección una y otra vez hasta que la entendamos. Él es un maestro que está dispuesto a colaborarnos en
todas las cosas que nos perturben. No como un profesor de álgebra que tuve, a quien le gustaba dejar a sus estudiantes en las peores confusiones. Este profesor empezaba a desarrollar el ejercicio allí en el tablero y por alguna circunstancia uno levantaba el brazo y le decía: profesor, qué pena, es que no acabo de entender el procedimiento que realizó en ese ejercicio. Y este hombre le respondía: yo no sé, mire a ver qué hace. Al parecer esta carrera no es para usted. ¿Por qué mejor no se va a hacer un curso de secretariado en el Instituto Triángulo? Y esta era la forma como este profesor ayudaba a las dudas de sus estudiantes. Realmente este profesor era un perverso que se deleitaba en ver cómo los muchachos se retiraban de las carreras que habían iniciado, que se frustraran y desertaran. Finalmente parece que lo tenían para eso. Pero gracias a Dios, porque tenemos a un maestro compasivo en nuestro Señor Jesucristo, a un maestro paciente y tolerante, comprensivo con todos nosotros. Alguien que está dispuesto, como ya lo dije, a enseñarnos de la mejor manera. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. De cierto os digo, o como dice otra versión, yo os aseguro. Como hemos visto, la doble afirmación enfática introduce declaraciones muy importantes y equivale a decir amén, amén, o de verdad, verdad, expresando seguridad y certeza. Es como si nuestro Señor dijese: esta es una importante afirmación de confianza, así que pongan mucha atención. De cierto os digo. Pero notemos que el Señor no responde directamente la pregunta que rondaba a sus discípulos. Es decir, ¿a qué se refería cuando había hablado de un poco? Va a responder, pero no directamente la duda que ellos tienen. Más bien se dirigió a la angustia emocional que ellos estaban sintiendo por lo que Él les había dicho, por lo cual dice: vosotros lloraréis y lamentaréis. La característica como los judíos manifestaban un dolor fuerte e intenso era llorando y lamentando. Parece ser que la costumbre de llorar y lamentar en Israel y en muchos países del Medio Oriente es algo muy común ver. Incluso cuando alguien muere en una casa, la forma como se manifiesta el luto y el dolor es llorando, lamentando. Veíamos que en los entierros hay endechadores profesionales o lamentadores a quienes se les pagaba por llorar y a quienes se les decía: usted no pregunte quién se murió, sino llore. Entonces, en esta cultura judía es muy común esto de llorar y lamentar. Pero lo que nuestro Señor le está diciendo aquí a sus discípulos es que iban a pasar por momentos de intenso dolor, llorando, lamentando. Cristo predice la intensa tristeza que sentirían los suyos, mientras el mundo celebraría lo que percibía como victoria.
Los discípulos tendrían mucha tristeza y dolor, y claramente esto se refería a su muerte y entierro, a toda su odisea. Cuando Cristo fuese crucificado, cuando Cristo fuese sepultado, los discípulos iban a estar tristes, iban a estar angustiados, iban a ser como ovejas sin su pastor. Cada quien se dispersaría. Iban a sufrir por la ausencia de su maestro. Sin embargo, hay algo que este versículo nos ilustra a nosotros en la actualidad, y es un gran principio para todos los que vivimos entre el tiempo de la ascensión del Señor y su retorno, su segunda venida. Los creyentes experimentamos tristeza. Es verdad, como lo decíamos en esta mañana, hay muchas cosas que nos aquejan, hay muchas cosas que nos entristecen. Nos entristecemos al ver la situación del mundo, el estado actual de la humanidad. Nos entristecemos al ver la enfermedad, al ver las consecuencias del pecado, al ver el dolor, la muerte, cuando experimentamos la pérdida de un ser querido. Tantas cosas que pueden venir a nosotros que nos pueden entristecer y nos pueden doler. Ver cómo la gente inocente sufre, ver la injusticia, ver la corrupción, ver la maldad. Todo eso nos debe entristecer. Mientras tanto, la gente malévola prospera y el mal parece disfrutar de la victoria. Hoy, al igual que los discípulos, lamentamos y lloramos, mientras que el mundo se alegra y se regocija. Esto es una realidad. Mientras nosotros vamos por un valle de lágrimas, los hijos de este mundo van en un continuo carnaval. Se alegran, beben, disfrutan, se gozan, pero finalmente su gozo se convertirá en tristeza. Esa es la parte que debemos de tener en cuenta. Mientras que la tristeza del hombre piadoso hoy se convertirá en gozo. Ese todavía un poco y no me veréis se explica con un tiempo cuando ellos llorarían y lamentarían, pero el mundo se alegraría. Ese un poco sería eso, lo que nuestro Señor está diciendo acá. Mientras que ustedes llorarán y lamentarán, el mundo se alegrará y se gozará. Eso va a ser en ese poco. Ahí el Señor lo está explicando. Los judíos incrédulos se alegraron y regocijaron cuando Cristo fue crucificado y condenado. Pensaban que habían callado para siempre al que reprobaba sus pecados y su falsa doctrina. Al igual que los malvados de nuestro tiempo, cuanto más Cristo se mantenga alejado de esta tierra, mejor para ellos. Hoy en día muchos están diciendo: Cristo, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. No necesitamos que vengas. Es más, no queremos que vengas. Mientras más lejano esté Jesús para ellos, mucho mejor. Porque están cómodos, porque están viviendo vidas de placer y de ociosidad en este mundo. Si Cristo viene, todo eso se acabará para ellos.
Su ausencia no les afecta en lo más mínimo y su supuesta felicidad es perfecta sin Él. Pero muy pronto todo eso cambiará y los que ahora se lamentan, dentro de poco recibirán consolación. Los que ahora lloran, los que ahora se entristecen, los que ahora sufren, pronto van a ser recompensados y serán bienaventurados, serán muy dichosos. Mientras los que ahora disfrutan y se regocijan en sus impiedades, llegarán a ser los peores desdichados, para quienes no habrá consuelo ni esperanza. Sabiamente dice el refrán: el que ríe de último, ríe mejor. Y los que reirán de último serán los aborrecidos hijos de Dios, sobre quienes el mundo ha descargado su odio. Ellos serán los que irán a la dicha eterna, y los que escucharán del Señor: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Mientras que los que ahora se alegran, se regocijan, y los que disfrutan de las cosas mundanas en esta vida y en esta tierra, escucharán del Señor: apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. El salmista Asaf describe el destino de los malos en su hermoso Himno 73. Parece ser que Asaf atravesó por algún momento en donde tuvo envidia de los arrogantes, sintió disgusto y enojo al ver la prosperidad de los impíos. Allí dice que les veía sin congojas y con todo su vigor. Es decir, que nada les afectaba, estaban fuertes, sin pasar trabajos, ni ser azotados como los demás hombres. Tenían ojos saltones de gordura y lograban con creces los antojos del corazón. Parece ser que estaban tan gordos y tan vigorosos y tan robustos que hasta los ojos los tenían saltones. Se mofaban y hablaban con maldad de hacer violencia. Ponían sus bocas contra el cielo, sin ser turbados. Alcanzaban sus riquezas. Entonces Asaf se quedó por un momento viendo a estos hombres, a estos malos, a estos impíos, y decía: pero bueno, ¿qué pasa con ellos? Todo les sale bien. Lo que quieren lo consiguen. Nada les estorba. Ni siquiera se enferman. Son exitosos. Son gente del mundo. Y yo que estoy al servicio de Dios, yo que le alabo, yo que le honro, yo que ando con Dios, ¿por qué a mí todo se me dificulta? ¿Por qué para mí todo es difícil? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta dificultad? Lo estoy parafraseando. Sin embargo, dice ahí el Salmo que cuando Asaf entró en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Solamente hasta que entró en la presencia de Dios y Dios de alguna forma le permitió ver el fin de estos malvados, Asaf reconoció que estaba equivocado. Fue solo hasta ese momento en donde se dio cuenta y comprendió que había sido muy torpe. Así pues, mis hermanos, no nos sintamos mal si de pronto hoy en día lloramos y lamentamos.
No reneguemos, ni nos frustremos, ni nos amarguemos porque la gente del mundo, porque la gente sin Dios prospera y todo les sale bien y se enriquecen y alcanzan y cada día van en aumento. Esas cosas a nosotros no nos mueven. Nosotros debemos movernos es porque nuestra recompensa está en el reino de los cielos. Porque tal vez en este mundo, tal vez mientras estemos de paso por esta vida, tengamos que luchar y sufrir. Pero de una cosa podemos estar seguros y es que de Dios viene nuestra recompensa, que Dios nos pagará, que mientras ahora suframos, tal vez lloremos, tal vez estemos tristes, enfermos, o quién sabe en qué condiciones, Dios las conoce. Vendrá un momento en que todo esto pasará. Vendrá un momento en que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Vendrá una hora en que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Todas esas cosas quedarán atrás y estaremos con nuestro bendito Señor contemplando su gloria en la eternidad. Y eso será lo mejor para nosotros. Eso será lo más deseado. Será el momento en que podamos verle a Él cara a cara y estar con Él y disfrutar de su presencia y de lo que Él ha preparado para nosotros. Aunque en este mundo atravesemos por tristezas, penas y decepciones, nuestra esperanza es bienaventurada por la gloria venidera que se nos ha de manifestar. Tenemos una esperanza que es dichosa. Tenemos algo más firme y más seguro que lo que tiene la gente de este mundo. Aguardamos una salvación muy grande y en eso debemos regocijarnos, en eso debemos gozarnos. Y también vivir en gozo, como lo veíamos en esta mañana también, a pesar de que atravesemos por dificultades, a pesar de que tengamos luchas, a pesar de lo que venga a nuestras vidas, gocémonos en el Señor, regocijémonos en Él siempre, en todo tiempo, sin importar lo que pase, sin importar lo que no pase, sin importarnos nada, alegrémonos en nuestro Señor, porque lo que de Él recibiremos será mucho mayor que lo que podemos esperar en este mundo y en esta vida.